Vamos a ver la primera de Samuel, primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 23. Capítulo 26. Amén. Amén. 23. ¿26 qué, hermano? 23. 26. Ah, ya. Sí, sí. A ver, leanlo todos juntos. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos, amantísimo Padre, por tu misericordia, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí el día de hoy, Señor, para venir, Señor, a seguir estudiando tu palabra, Señor, y con las ganas, Señor, de querer ser esos hombres de Dios que tú quieres, Señor, para hacer un impacto en nuestra sociedad, a nuestra familia, Señor, a nuestros amigos, a la gente que nos rodea, Señor, y ser de bendición también para nuestro estado y país, Señor. Padre, te rogamos que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestros corazones y nuestras vidas, Señor, y que obres en nosotros, Señor, dándonos oídos para oír, Señor, y un corazón entendido, Padre, de tu palabra. Señor, obra con nosotros, Señor. Clamamos para que sea así, Señor, que tú tomes control de todo, Señor, que nada nos distraiga, Señor, y que tu nombre sea glorificado, Padre, en este estudio para varones, al igual te pedimos en el estudio para mujeres, Señor. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues hoy seguimos viendo, ¿verdad?, nuestra serie Hombres de Virtud o Hombres de Dios, ¿verdad? Los hombres que Dios desea que seamos. Sí, ya vimos que tenemos que ser hombres de fe. ¿En el cual otro? Hombres. La paciencia. Hombres pacientes. Valientes. La valentía. Con temor de Dios. Temerosos de Dios. ¿Verdad? Con temerosos de Dios. Sí. Y hoy vamos a ver otra virtud que debemos de buscar siempre los hombres, que hoy se ha perdido mucho. Sí. No. Hoy vamos a ver una virtud esencial que tiene que haber hoy en día. Sí, antes, en los tiempos antiguos, la había mucho, todavía en tiempos de nuestros padres quizá la había, en nuestros tiempos quizá la hubo un poquito, y hoy en día pues ya casi no la hay. Y esa virtud que nos habla es la lealtad, ¿verdad? La lealtad. La lealtad es una virtud importante que Dios también toma mucho en cuenta, fíjense. Toma mucho en cuenta. David aquí se lo dijo, ¿verdad? El Señor pagará según su justicia y su lealtad, ¿verdad? La lealtad. Esa es una parte importante que vez tras vez la Escritura nos va a marcar, ¿verdad? Y yo buscaba qué era lealtad y, bueno, encontré una definición bastante larga. Dice, como lealtad, el carácter de una persona, ¿verdad?, que implica su carácter, ¿sí? El término de lealtad expresa un sentimiento de respeto y fidelidad hacia una persona, compromiso, comunidad, organización, principios morales, entre otros. El término lealtad viene del latín legalis, que significa respeto a la ley, ¿verdad? En sí, cuando nosotros entablamos una amistad, hay puede haber una ley de amigos, ¿verdad? Como luego decimos, una ley de amigos entre nosotros. En sí, en cada que hacemos algo, un trabajo o algo, hay un término de lealtad. ¿Amén? Amén. El término de lealtad es utilizado para identificar a un individuo fiel en base a sus acciones o comportamientos, ¿verdad? Es por ello que una persona leal es aquella que se caracteriza por ser dedicada y cumplidora, e inclusive cuando las circunstancias adversas estén, ¿sí? Así como defender también lo que cree, por ejemplo, sus proyectos.
Amén. Lealtad, ¿qué será sinónimo lealtad? ¿De qué creen que sea sinónimo lealtad? De la verdad, de la fe. Más o menos. Si hay fe, hay lealtad y hay verdad. La integridad. Podría ser de integridad. Ujú. Sí, uno de ellos es integridad. Integridad, fidelidad, honradez, ¿verdad? Esos son sinónimos, integridad. El no mentir. El no O sea, mentir. la sinceridad. La sinceridad, así es. La sinceridad sería otro. Eso, la rectitud sería Honestidad, otro. ¿no? La honestidad. La honestidad sería otro atributo, ¿verdad? Entonces nosotros vemos que la lealtad en realidad involucra varias cuestiones, ¿verdad? Que nos detallan o que afectan nuestras relaciones sociales. Amén. Entonces nosotros, amados hermanos, necesitamos ver esto. Lo contrario de lealtad, ¿qué sería? Ingratitud, Deshonestidad. Va más allá. lealtad, desleales, deshonra. Hay un Traidor. traidor, exactamente. Lo contrario a lealtad es traición, ¿verdad? Es traición. Sí, y hablaríamos ya de sinónimos, ¿verdad? Como decían, desintegridad, Bueno, si no, deshonradez. de confianza, pero sí. Ajá. Es leal. Es leal. Sí, sería una- Leal en cuidado que es traidor. Eso ya sería, en lugar de sinónimo, sería un antónimo, ¿no? ¿Verdad? Sería un antónimo, ¿no? Un antónimo. Sí, es contrario, ¿no? Ajá, lo contrario de lealtad. Lo contrario de lealtad. Porque el sinónimo es la similitud de Ujú. la misma. De la el misma, antónimo es el contrario, El ¿no? contrario. Blanco y negro, cosas así. Entonces son Ajá, y es lo que dice. los gramaticales, ¿no? Ujú. Sí. Entonces nosotros vemos que sería entonces esa parte, ¿verdad? Implica traición, por lo tanto también infidelidad. Amén. Infidelidad. Sí. Vemos entonces en nuestro texto base que vemos en 1 de Samuel 26, 23, o al revés, ya no me acuerdo. 26, 23. 23. ¿Verdad? Que David, ¿verdad? Era súbdito de Saúl. Saúl era el rey, ¿sí? Ojo, Saúl era el rey, ¿sí? David estaba bajo las órdenes de Saúl. ¿Sí? David en este tiempo ya había sido ungido por Samuel para ser el próximo rey de Israel. Ya él tenía la unción, ya le había dicho Dios que iba a ser el próximo rey. ¿Sí? Dios ya lo había escogido, ya lo había ungido, ¿verdad? Pero vemos esta característica de este hombre conforme al corazón de Dios, que a pesar de que Saúl varias veces lo quiso matar, ahorita estaba huyendo de él, pero cuando estuvo con él varias veces Saúl lo quiso atravesar con la lanza y David lo esquivaba, ¿verdad? Entonces, varias veces hubo intentos de asesinato de Saúl por parte de David. Y sin embargo, nosotros vemos un corazón de David que entiende lo que es la lealtad. La verdad, la lealtad. Y él, ¿qué hace? Él no aplica venganza. ¿Sí? Nosotros vemos aquí, en este caso, si leyéramos todo el capítulo 26, David tiene a su merced a Saúl. Saúl está dormido en ese momento. David está con Abisai, ¿sí? Un general de los de su ejército, ¿verdad? Y los dos están allí y Saúl enfrente de ellos para poder haberlo acabado. Digo, estamos en guerra, él me está persiguiendo, yo no le he hecho nada, Dios ya me ungió por rey, ¿verdad? Yo soy el próximo rey, es el momento entonces de que yo tome el reino y mato a Saúl. Y no, David no hizo No hubo eso. venganza. No hubo venganza. Inclusive Abisai le dijo, bueno, déjame a mí, yo lo atravieso de un solo golpe, no va a sentirlo, ¿verdad? Y vemos que David le dice, no lo hagas. Sí, no lo hizo. No lo hagas. Y es aquí donde se aplica, este es el texto que nosotros leímos. Él es el que le está diciendo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque Dios pagará a cada uno conforme a su justicia y lealtad. ¿Sí? Conforme a su justicia y lealtad. Es decir, no dejes, ¿verdad? Que a veces nuestros ímpetus vayan a quebrantar nuestra lealtad. Amén. Es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos. Por eso David llegó hasta donde llegó, ¿verdad? En las cuestiones de Dios. Nosotros debemos de aprender de él, que era un hombre
muy leal en todo, ¿sí? No le permitió a su general hacer lo que él quería. Primera de Samuel, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 9. 9. Ando 9. Primera de Samuel, capítulo 26, versículo 9. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Ahí está, ¿verdad? No lo mates, porque o sea, sigue siendo el rey, no lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra él? Y Dios no aplique ese detalle. Nosotros tenemos que ver esto. Dios pagará a cada uno conforme a su justicia y lealtad. Fíjense, cuando David, después de que salen, ¿verdad? Y le grita al rey desde fuera y le dice: yo he sido leal, Saúl, yo te he sido leal. Ve que todo lo que dicen de mí no es cierto, ¿verdad? Y te tuve en mis manos. Mira, la gente que te ha sido desleal realmente es la gente que está alrededor de ti, que ni cuenta se dieron cuando yo entré, porque no fueron leales, se durmieron. Tu general Abner se durmió, no te fue leal, ¿verdad? No te fue leal, se durmió. Y mira, aquí está la evidencia de que entré hasta ti. Y aquí está tu lanza y aquí está todo, ¿verdad? La evidencia de que llegué hasta donde estabas tú. Te pude haber matado, pero no lo hice, ¿verdad? Porque yo soy inocente delante de ti. ¿Cuál era el corazón de David en todo esto? ¿Por qué David no se vengaba y no hacía nada? Porque David decía: a tu tiempo Dios va a hacer las cuentas. O sea, David le dejaba el castigo a Dios, ¿verdad? Y por ende, hermano, nosotros sabemos también que Dios tarde o temprano aplica el castigo. O sea, ahí él se invadió de paciencia, Sí. de que confiara en que el Señor fuera a hacer su parte, Así es, y él no le entró la ironía de una venganza. así es. No permitió eso, no permitió ese detalle, no fue leal a su rey, ¿verdad? Isaías capítulo 33, versículo 1. Dios, 3:21. 33, 1. 3, ¿no? Ajá. Capítulo 30, Isaías. ¿Cuál, Isaías? Isaías. 33. 30. Hay de ti que saques y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Ahí está, ¿verdad? Ya no solo es David, ahora Isaías lo está hablando y lo está diciendo, ¿verdad? Hay de ti que saqueas y hay de ti que eres desleal, porque cuando todo esto tú serás saqueado y también que tú acabarás, Siendo desleales. tú acabarás, ¿verdad? Cuando acabares de hacer deslealtad, acabarás, ¿qué? Te acabarán haciendo lo mismo a ti, la gente te va a hacer desleal. Se hará contra ti. Será desleal. Aquí, ¿qué aplicaríamos? Lo que sembramos, Cosechamos. cosechamos, ¿verdad? Tarde o temprano, y Dios lo está diciendo aquí. O sea, tarde o temprano, si tú eres desleal, Te lo harán. te lo van a hacer a ti también. Te lo van a hacer a ti también. ¿Sí? Esta es la importancia. Jeremías capítulo 5, versículo 6. Jeremías capítulo 5, versículo 6. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que se dé ellas ayer será arrebatado, porque su rebelión se ha multiplicado, se han aumentado sus deslealtades, sus deslealtades. Fíjense, ¿sean qué? ¿Qué dice al final? ¿Sean qué? Se han debilitado. Se han multiplicado y se han aumentado sus Deslealtades, ¿verdad? Se han multiplicado y se han
aumentado sus deslealtades. Por tanto, ¿qué les iba a venir? Leones, cosas, ¿verdad? Sobre ellos. Lobos. Robos. ¿Qué El lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Ahí está. Entonces, Dios tarde o temprano va a aplicarlo. Va a aplicarlo. Y se lo aplicó a Israel, a su propio pueblo. Se lo aplicó. Vayamos a Jeremías 42, ahora el capítulo 42, versículo 5. Jeremías 42, 5. Voy a leerlo. Dice 42:5. Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Ahí está, ¿verdad? Entonces, el pueblo de Israel sabía la lealtad que Dios pedía. Y ellos dicen, bueno, Jeremías, consulta a Jehová y, ¿verdad? Nosotros somos testigos de que vamos a hacer lo que Él dice. Vamos a ser leales, de verdad y lealtad. Jeremías consulta a Dios, Dios les dice lo que tienen que hacer y ellos no lo obedecen. De lealtad, ¿verdad? Y por ende, vino un castigo sobre ellos, ¿verdad? Vino Babilonia y los conquistó. Nosotros tenemos entonces que ver, hermanos, que este atributo o este valor, como dicen por ahí en la tele, tienes el valor o te valgo. Este valor es importante para Dios, la lealtad, ser leales. Y vamos a ir viendo por qué. ¿Sí? Al final de cuentas, Dios castigó la deslealtad de Saúl. Al final de cuentas, David le perdonó 2 veces la vida, ¿verdad? Pero al final de cuentas, Saúl perdió la vida. ¿En manos de quién? De sus enemigos, los filisteos. Y no solo perdió su vida, perdió la vida de su hijo también. Su hijo cayó con él en la batalla. ¿Sí? Entonces Dios al final castigó la deslealtad de Saúl. ¿La deslealtad con quién? Con David y con Dios. ¿Sí? Dios al final hace eso. Vayamos a Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 24, versículo 16. 24, 16. De lo postrero de la tierra oímos cánticos, gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí, prevaricadores han prevaricado y han prevaricado, con prevaricación de los desleales. Ahí está, ¿verdad? Prevaricadores han prevaricado, ¿con qué? Con prevaricación de los desleales. ¿Isaías 24 qué era? 24, 16. 16. Desleales. Sí, y esta vez resalta. Ahora vamos a Isaías 33:1. Isaías 33:1. Hay de ti que Ya lo leímos esa, ¿no? No. Sí. No. Hay de ti que saqueas. Ah, sí, ya. Sí. Nunca fuiste saqueado, que haces de lealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando Ajá. acabes de saquear, serás A ver, juzgado. sí. A ver, entonces Lamentaciones, capítulo 3, versículo 42. ¿Cuál es? Lamentaciones, capítulo 3, versículo 42. Capítulo 3, versículo 2. 42. Lamentaciones, capítulo 3, 3, versículo 42. 3:42. Ajá. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Ahí está. Nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales. Por lo tanto, tú no perdonaste. ¿Sí? Tú no perdonaste. Es muy importante, hermanos. La lealtad es muy importante. Entonces vemos que Dios aborrece la deslealtad realmente. ¿Sí? Tenemos que nosotros, amados, ser leales ¿a quién? Uno, a Dios en primer lugar. A Dios en primer lugar. Ser leales a Dios. ¿Sí? En segundo lugar, Malaquías capítulo 2, versículo 14 y 15. Malaquías 2, Malaquías capítulo 2, versículo 14 y 15. 14 y 15 dice: Mas diréis, ¿por qué?
porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ahí está, ¿verdad? Dios quiere que seamos leales. ¿A quién es? A la que nos dio por esposa, ¿verdad? La mujer. La lealtad en el matrimonio es muy importante para Dios. Muy, muy importante, ¿verdad? Y vemos que Dios la detesta. No importando, ay, es que es una mujer muy caprichosa, oye, es que ya me tiene harto. Nosotros tenemos que aplicar la lealtad, que Dios sea, ¿verdad? Tenemos que orar a favor de ellas, inclusive. David oraba a favor de Saúl, sí. Pero nosotros tenemos que dejar que Dios haga, ¿verdad?, su parte. Pero nosotros tenemos que ser leales a nuestras esposas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? También tenemos que ser leales a nuestros padres, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, que dice, honra a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es el primer mandamiento con promesa en la tierra, o sea, que se cumpla aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, la lealtad a nuestros padres, nosotros podemos verla en el caso de Jonathan. Jonathan fue leal a David, pero también fue leal a su padre, nunca lo abandonó, ¿verdad? A pesar de que sabía que su papá le estaba mal, que estaba tomando decisiones erróneas, que ir a la guerra en esos momentos era erróneo, Jonathan lo acompañó, no lo dejó nunca solo, ¿sí? Entonces, el amigo fuerte de David, que inclusive Jonathan también lo protegió de su papá, pero sin levantar rebelión contra su papá, ¿verdad? Lo protegió en el sentido de que, David, mi papá sí quiere matarte, córrele, ¿verdad? Escóndete. Y le dio aviso, porque Saúl lo quería matar, ¿verdad? David no permitía, Jonathan no permitía injusticias, pero tampoco no se rebelaba contra su padre, ¿sí? Entonces, algo que nos marca la palabra de Dios es que tenemos que ser leal a nuestros padres, ¿sí? Algo que Dios aborrece es que nosotros, ¿verdad?, dejemos a nuestros padres ahí, ¿sí?, sin honrarlos. Entonces, un hombre de Dios honra a Dios, honra a su esposa, honra a sus padres, y hablamos de lealtad en esos casos, ¿verdad? Tercero, el hombre de Dios, ¿verdad?, también es leal a su iglesia, ¿verdad?, a su iglesia, y por ende también al liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Tienen que haber esa lealtad, hermanos, hacia la iglesia, ser leales, ¿verdad? Independientemente, salvo que haya detalles de mala doctrina, entonces como ya ahí sí se puede romper la lealtad, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es como en el matrimonio, o sea, tenemos que ser leales con nuestras esposas, pero dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que si hay deslealtad de la pareja, bueno, entonces sí puede haber separación, ¿verdad? Ya se rompe el vínculo de lealtad. ¿Por qué? Por la deslealtad de la otra persona, ¿verdad? Lo mismo sucede en la cuestión de la iglesia. Nosotros tenemos que ser leales a nuestras iglesias, ¿sí? Leales a nuestra iglesia, ¿verdad? Y solo nos podemos separar de ella en caso de que haya un adulterio espiritual, en el sentido de que se esté predicando mala doctrina o que se le estén poniendo ídolos, o bueno, que ya se involucraría mala doctrina, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ser. Tenemos que ser, inclusive, también, hermanos, y yo sé que es difícil hablarlo, pero tenemos que ser leal a nuestro liderazgo, ¿verdad? Al liderazgo de la iglesia. Como, por ejemplo, el pueblo de Israel tuvo que ser leal a Moisés, como tuvieron que ser leal a Samuel. David, inclusive, fue leal a Samuel, ¿verdad?, que lo ungió como próximo rey de Israel, ¿verdad? Inclusive nosotros podemos ver a los profetas aún enojados y molestos por la forma en que los reyes de Israel vivían y todo ese detalle. Había lealtad hacia su investidura que Dios les había dado, ¿verdad?, en cierta forma, ¿sí? Entonces Dios nos está pidiendo eso, ¿no? Y es algo que se ha perdido hoy en día. Inclusive tenemos que ser leales también con nuestros amigos, ¿verdad? Que hablamos de hermanos en primer lugar, hermanos en la fe, ¿verdad? Hermanos en la carne, ¿sí? Y amigos también de afuera, ¿verdad? Tenemos que ser leales, mostrar esa característica. Hoy, ¿qué sucede hoy en día? Hoy en día es fácil, te dejan, te abandonan, se van con otro, ¿verdad? ¿Qué sucedería
por ejemplo, que tú tienes un gran amigo y tú lo invitas a tu fiesta de cumpleaños, y te dice, sí voy, pero luego no va y te enteras que es que fue a la fiesta de cumpleaños de otro amigo. Entonces, ¿qué dirías? Oye, no eres mi amigo. No eres mi amigo, o sea, eres más amigo de aquel que se supone que tú eras mi amigo, que éramos... Por eso te invité. Y por eso te invité, ¿verdad? Y me dijiste que sí, ¿verdad? Y entonces, hoy en día, la lealtad, hermanos, también se ve en el valor de la palabra que nosotros decimos, ¿verdad? Por eso les decía antes, inclusive en Génesis, ustedes van a ver, la palabra valía, y antes, ¿verdad? Nuestros abuelos, ¿verdad? La palabra valía, tú decías algo y la tenías que cumplir, ¿verdad? Tu palabra valía porque tu palabra decía mucho de ti, de quién eres realmente. O sea, si tú dices algo y no lo cumples, eres una persona desleal. Sí, anteriormente la gente de antes, quizás los señores de antes le daban valor a la palabra. Era lo que valía. Dicen, bueno, no nos importa, no se nos firmaba importa nada. nuestra palabra que dimos. Sí. O sea, le daban más valor a eso que a un papel. Yo me Así. acuerdo de los viejitos que yo era un niño y yo oía que discutían ciertas cosas. Y dimos una palabra y de bigote. Sí. Aquí el papel no me interesa. Y así era la ley. Palabra es palabra. Palabra es palabra, sí. Es cierto. Sí. Ahora ya se perdió todo eso. Se perdió Por la deshonestidad, la traición la tradición y la deslealtad. y la deslealtad. Así Ya es. se perdió todo eso. Pero ahora Dios nos pide como cristianos Pues tener ese cambio. que den ese cambio. Porque Exacto. como partidarios de otra iglesia, como que hacemos como el aire que no tiene ruta, ¿verdad? Así es uno. O sea, oye, yo no pensaba de ti eso. Bueno, pero es que, entonces ahí viene la situación que hoy en día vivimos. Sí. Pero yo inclusive me puse también a ver un video, no cristiano, un video secular que hablaban de esto de la lealtad. Y ellos decían que tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser leales, que desde niños es cuando le inculcamos el valor de la lealtad. Dice, por ejemplo, y ponía este caso precisamente de tu hijo en primaria, ¿no? Oye papá, sí, mi amigo con el que luego va a la casa a jugar y todo, sí, me invitó a su fiesta, ¿me dejas ir? Bueno, ahora le dijo, sí vas, no hay problema. Pero al rato viene y dice, oye papá, sí, es que fíjate que Fernando me invitó a jugar fútbol con él y es el mismo día del cumpleaños de mi amigo, mejor vamos al fútbol, ¿no? Dice, si tú le dices, sí hijo, no hay problema, le estás enseñando la deslealtad. Le estás enseñando la deslealtad. Entonces, tú dices, no, tú le diste, una, es tu amigo dos, tú le diste tu palabra, tú le dijiste que sí, ibas. Y ve, hijo, porque eso va a hablar mucho de ti el día de mañana. ¿Verdad? Y aparte él te habló primero. Sí. O sea, la invitación te la hizo antes de lo del fútbol. De lo del fútbol, sí. ¿Verdad? Y la otra cosa, pues es que ya leíste tu palabra y Sí, sí. Y es que dice, desde ahí, desde esos pequeños detalles, les enseñamos a nuestros hijos a ser leales o desleales. Y firme. Ya dijiste que vas a ir con tu amigo, pues ahora con tu Sí. Entonces, ahí es lo que decían, ¿verdad? En estas pláticas que estaban dando acerca de precisamente de este valor que se ha perdido en nosotros. Se ha perdido porque no lo estamos inculcando, porque les estamos enseñando, ¿sabes qué, papá? No voy a ir al cumpleaños porque a lo mejor no es por otro amigo, pero estoy cansado y mejor me quedo a dormir. No, tú diste tu palabra, tú tienes... Es como en la política, ¿no? Tú llegas en tus, ¿cómo se llama? En tus meetings, esos que hacen, ¿no? Cuando tú te postulas, te cerras como candidato. Le dices a toda esa gente que va a creer en ti, que va a hacer esto, se va a ver esto, va a ver lo otro. Al final, cuando estás en la silla, dices, ay, pues vamos a ver si se puede. Sí. O sea, la gente que en verdad creyó en ti, tú le estás fallando, ya no eres leal, ¿no? Ya no eres leal, ya hay deslealtad. Más o menos entender lo que ahora está pasando. Te ha perdido la O sea, hermano, como que el poder a veces también hace desleal a la gente, ¿no? Corrompe, el poder corrompe, y entonces es lo que nosotros tenemos que enseñar desde temprano, ¿verdad? Y sobre todo también que nosotros vean eso también, ¿verdad?
Bueno, si nuestros hijos Los les valores, enseñamos ¿no? lealtad, pero ven que nosotros somos desleales, pues obviamente, ¿verdad?, van a seguir lo que también están viendo en ti, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, es importante esto. También ponían aquí, hay que ser leales, ¿verdad? Nuestro trabajo, hay que ser leales en el trabajo que nos han dado, ¿sí? Con nuestros clientes, bueno, si tenemos cuestión de ventas o algo, hay que ser leales, ¿verdad? Ser de palabra también. O sea, si decimos que le vamos a llevar algo tal día, ese día tenemos que llevárselo, ¿verdad? Si me sale una nueva venta, pero híjoles, pero es que nada más tengo lo que le iba a llevar a ese cliente, pero acá me salió una nueva. Me está pagando más. Sí, me está pagando más, ándale, me está pagando más, se lo doy a ¿verdad? Ya dejo a aquel que siempre me ha estado comprando, ya después se lo doy. No, eso sería ser Porque ya tuviste un acuerdo con el primero, ¿no? Así es, afirmativo, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender eso, hermanos, porque otra vez, al final Dios dice, acuérdate de algo, eres desleal, vas a cosechar deslealtad, ¿verdad? Vas a cosechar deslealtad, ¿sí? Entonces es lo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Y la deslealtad es una característica de los hombres impíos. Veamos Romanos capítulo 1, versículo 31. 1:31. Dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Está, ¿verdad? Entonces nosotros vemos, si tomamos todas esas características, ¿de quién nos está hablando? De un hombre desleal, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo. Capítulo 3, versículo 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Ahí está, ¿verdad? Que dice traidores, ¿verdad? Dice lo contrario a lealtad, traidores. ¿Sí? No respetarán pactos, no respetarán nada, no respetarán su palabra. Dice, aún aunque esté contra nosotros, ¿se acuerdan de... se me olvidó ahorita porque no lo tenía que apuntar, ahorita me acordé, del que regresó de la batalla y dijo, al primero que me salga se lo voy a ofrecer al Señor, y ¡fum! Y sale su hija danzando. ¿Se acuerdan de eso? Y te dice, ay, hija mía, no sabes lo que me has hecho, ¿verdad? Y pues bueno, ya tuvo que cumplió su palabra de ese detalle, a pesar de que iba contra él, ¿verdad? Entonces, como dicen, tenemos que, amados hermanos, ser leales. Por eso, otra vez, la palabra también dice, ser prontos para oír y tardos para hablar. También en Proverbios nos dice, no te enlaces con los dichos de tu palabra, ¿verdad? En la boca está el poder de la vida y de la muerte, y es a lo que se refiere, no como dicen los carismáticos, sino en el sentido de que tú te puedas enlazar en algo que prometiste y ahora no sabes ni cómo zafarte de eso. ¿Sí? Es a lo que se refiere el contexto. Los versículos anteriores y posteriores se están refiriendo a eso, cuando Salomón dice, en la boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Sí? De enlazarte en algo que no, y eso sería deslealtad. Ahora, a veces nosotros creemos que hay lealtad en nosotros, creemos que hay lealtad, pero hay algo, la lealtad es un vínculo que se establece con alguien o con personas, es un vínculo, pero dentro de ese vínculo, hay otro vínculo que se le parece y es muy semejante, pero no es lealtad. Y a ese vínculo le han llamado los profesionales, ¿verdad? De Néstor, le han llamado el vínculo de uso. El vínculo de uso. ¿Qué quiere decir este vínculo de uso? ¿Sí? Que estoy contigo
mientras obtengo algo de ti. Interés. Pero si llega algo mejor, te voy a hacer a un lado. Deslealtad. Porque mi uso ya es diferente. Y ahí es donde te está usando, cuando decimos, ¿verdad? Te está usando. O sea, a lo mejor, se puede ver bien amigo y todo, súper bien y todo, pero de repente llegó otro que, no sé, le cayó mejor. Le habló más bonito. Y se fue con él. ¿Qué quiere decir? Que no tenía un vínculo de lealtad contigo, tenía un vínculo de uso, nada más. O sea, él iba a estar contigo mientras no hubiera otra cosa mejor. Mientras sacaba provecho, ¿verdad? Mientras sacaba provecho. Sí, le cobró más barato que el otro. Y ya le ha dado la palabra como el otro, pero como cobró más barato, ya se fue con aquel. Pues estoy contigo, por ejemplo, ¿verdad? Estoy contigo, lo voy a decir en una iglesia donde estuve. No voy a decir nombre, no es aquí, claro, no es aquí, en Carmen. Pero hace varios años estuve en una iglesia, entonces había gente que tuvieron dinero en ese tiempo, ¿verdad? Y pues los invitaban, ¿verdad? Oye, vamos a esto, oye, vamos al otro, oye, liderazgo, ¿no? Pero resulta que entraron en una etapa difícil esas personas y quedaron en la nada. Entonces ya ni los tomaban en cuenta. Entonces, ¿qué era? ¿Era un vínculo de lealtad? No, era un vínculo de uso. Y eso es lo triste, hermanos, que lleguemos a establecer un vínculo de uso. O sea, mientras tú me beneficies, yo te voy a hacer leal, pero en realidad no te soy leal, te estoy usando, ¿verdad? Y eso puede ser consciente o inconscientemente de la parte de la persona que está haciendo el uso. Por eso es lo que digo, tenemos que analizar cómo está nuestra lealtad hacia él, ¿sí? Porque podemos estar usando a una persona sin saber y no ser leales, y al final eso nos va a llevar a una deslealtad y Dios va a tomar en cuenta. Y bueno, estaba escribiendo eso, tuve que analizarme y checar y decir, a ver, Señor, ¿será que estoy estableciendo vínculos de uso o estoy estableciendo vínculos de lealtad? Y orar al Señor que nos muestre, porque nuestro corazón nos puede decir que son vínculos de lealtad, que sí estoy siendo leal, pero si escarbo y voy en oración, a lo mejor encuentro que estaba haciendo un vínculo de uso y no me estaba dando cuenta. Lo voy a usar sin darme cuenta, el engañoso corazón, ¿verdad? Lo voy a usar mientras me beneficio. Y una vez que vea algo mejor, adiós, ¿verdad? Adiós, y me voy. Eso es lo que sucede, hermanos, muchas veces, y desgraciadamente, ¿verdad? Está sucediendo hoy en día en la iglesia, ¿sí? Está sucediendo en las iglesias cristianas. No estamos estableciendo vínculos de lealtad, estamos estableciendo vínculos de uso. Tanto a veces el liderazgo hace eso, como a veces también, ¿verdad? La iglesia hace eso con el liderazgo, ¿sí? Mientras te uso, pues está todo bien. Veamos un caso. Ruth, el libro de Ruth, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 8. Versículo 8 al 18. Son varios versículos, pero es interesante ver esta parte. Y si quieren, lo leemos todos en conjunto. Bueno, es que yo tengo otra versión aquí, porque... Ahí lo leo yo. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alcanzaron su voz y lloraron y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, para que habéis de ir conmigo. Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido.
Y aunque dijéis, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ellas. Respondió Ruth, no me ruegue que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Ahí está, ¿verdad? Entonces fíjense, Orfa, la otra, ¿verdad? La otra nuera de Noemí, ¿verdad? Sí iba y le dolía a su suegra, ¿verdad? Y todo. Pero en cuanto le dijo, yo ya no tengo más que darles, regrésense, o sea, yo ya no tengo más que dar. O sea, ella le dolió, pero dijo, bye. Pero Ruth, ¿qué dijo? Dijo, no me ruegues que te separe, que me separe. O sea, al final de cuentas, el vínculo de Orfa parecía lealtad, porque hasta lloró, pero en realidad era uso. Pero el vínculo de Ruth era un vínculo de lealtad, porque le dijo, no me importa que no tengan más hijos, ¿verdad? Yo voy a ir a donde tú vayas, yo voy a vivir donde tú vivas, tu Dios será mi Dios, ¿verdad? Y juro ante Dios, casi traduciéndolo, ¿verdad?, que solo la muerte hará una separación entre tú y yo, ¿verdad? Lealtad a toda prueba. Y esa lealtad de Ruth, Ruth era una moabita, ojo. Sí. No era una judía, era una moabita. Enemigos de Israel. Esa moabita, por su lealtad. Moabita, de Moab. De la región de Moab. Esta mujer, claro que ya todo estaba desde Dios anticipado, ¿verdad? Y todo, pero esta mujer, por su lealtad, Dios la premió. ¿La premió de qué manera? Ella empezó, ¿verdad? Y buscó atender a su suegra y buscó hacer de bendición a su suegra, ¿verdad? Y empezó a buscar ella dónde obtener cultivos para poder alimentar a su suegra, y sin darse cuenta llegó a un rancho de un hombre espléndido llamado Boz, ¿verdad? Y Dios le da gracia a Ruth con Boz. Y bueno, para resumir el libro, ¿verdad? Boz toma a Ruth por mujer, ¿verdad? Por esposa, y pasan de ser casi indigentes a tener una buena posición social, ella y su nuera y su suegra. Pero aquí viene lo más importante, la premiación de la lealtad, hermanos. Ruth es ascendente de Jesucristo. De la descendencia de donde viene nuestro Señor Jesucristo en la carne, Ruth es una de las ascendentes. Digo ascendentes porque es hacia arriba, ascendente del Señor Jesucristo. Vean hasta qué grado premió Dios esa lealtad de ella. Orfa desapareció del mapa. Orfa no se sabe nada ya, pero Ruth, Dios premió su lealtad. ¿Verdad? Dios premia la lealtad, porque a Dios le agrada la lealtad, hermanos. Dios le agrada la lealtad, ¿sí? David y Jonathan, por ejemplo, regresemos a nuestro ejemplo. David y Jonathan, grandes amigos, juraron lealtad. Muere Jonathan y Dios siguió siendo leal a su amigo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando ya David estaba en el trono y dijo, hay alguien de la descendencia de Jonathan
que todavía viva. Sí, hay uno allá llamado Mefiboset. Tráiganlo que te tiente en la mesa como si fuera un príncipe. Y David honró, fue leal, siguió siendo leal a su amigo después de la muerte, ¿verdad? Después de la muerte. Y al final de cuentas, la lealtad de Jonathan también fue premiada por Dios, porque su hijo se sentó a la mesa del rey y siguió comiendo de la mesa del rey. ¿Sí? Dios honra la lealtad, es una característica que Dios honra. Y tenemos que buscar ser leales. En Efesios, ¿verdad? Nosotros leemos Efesios capítulo 1, versículo 2. Efesios 1:2. Efesios 1:2 dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Perdón, entonces el versículo 1, por favor. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahí está. Santos y fieles. Fieles. Y ahí la palabra también se podría haber puesto leales. A los santos y leales. Entonces, hermano, la lealtad es una característica de un cristiano. La lealtad es una virtud. Romanos capítulo 3, versículo 3. Romanos 3:3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ahí está. Entonces la lealtad es una virtud de Dios. Dios es leal. Por eso pide que nosotros seamos leales. Segunda de Timoteo 2:13. Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahí está, ¿verdad? Eso está muy bien. Él es leal. Dios es leal. Y por eso nos dice, ustedes tienen que ser leales también. Es un requisito que Dios le agrada en sus hijos, la lealtad, porque Él es leal. ¿Sí? Aunque nosotros a veces nos portamos mal con Dios, Dios es leal. Y sigue siendo fiel. Así es, ¿verdad? ¿Sí? La lealtad, hermanos, la lealtad ha sido indispensable para la expansión del Evangelio. Indispensable. ¿Sí? Tanto la lealtad a Dios como la lealtad a los hermanos de la iglesia, como la lealtad al liderazgo. Nosotros podemos ver en la Escritura, por ejemplo, a hombres como Epafrodito y Onesíforo. ¿Sí? Hombres que exponían hasta su vida por el Evangelio. ¿Por qué? La iglesia le enviaba una ofrenda a Pablo, de repente. Las iglesias le juntaban y le enviaban ofrendas a Pablo para subsistir en su ministerio, ¿verdad? Pero ¿qué hacía ese hombre? Por ejemplo, Epafrodito. Él tenía que ir desde donde estaba esa iglesia hasta donde estaba Pablo. Y eran meses de camino. En medio de oscuridad, en medio de donde había asaltos, peligros, bestias fuertes. Pero él iba, ¿por qué? Porque había lealtad hacia la iglesia que lo estaba enviando y había lealtad hacia Pablo para que lo recibiera y fuera de bendición para su vida. ¿Sí? Y nosotros nos vemos en el caso de Onesíforo, que también dice que expuso su vida hasta por el Evangelio y estuvo tan grave que estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de mí para que no te dijera yo tristeza sobre tristeza. ¿Sí? Entonces, hombres que han arriesgado su vida por la lealtad a Dios, por la lealtad a la iglesia, por la lealtad a sus hermanos, por la lealtad al liderazgo, ¿verdad? Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que ver esto. Satanás busca que rompamos nuestra lealtad a Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. Ahí está, la leo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentimientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Entonces Satanás es lo que está buscando. Satanás en primer lugar está buscando que seamos desleales con Cristo, pero también está buscando que seamos desleales entre hermanos.
porque eso va a provocar desunión en la iglesia, y va a provocar división, y va a provocar muchas cosas. En tercer lugar, Satanás está buscando que seas desleal con tu compañero, compañera en este caso, ¿no? Compañero no, a tu compañera, ¿sí? Con tu compañera, ¿verdad? Que seas desleal con ella, ¿sí? Entonces, Bueno, puede ser compañero de trabajo. bueno, también, el hermano en Cristo, con el hermano en Cristo, ¿verdad? Puede ser. Entonces, que seas desleal, porque Satanás sabe que al final de cuentas, ¿verdad? Si tú eres desleal, Dios va a tener que aplicarte la vara o la justicia, ¿verdad? Justicia. Y vas a tener que sembrar, que cosechar deslealtad también. Entonces, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, que no ignoremos lo que Satanás quiere hacer. Y Satanás lo que anda buscando, en primer lugar en tu matrimonio, en segundo lugar con Dios, en primer lugar con Dios, luego en tu matrimonio y luego con la iglesia. Satanás va a buscar que seamos desleales. Va a buscar Cualquiera de ellos. en esos tres es donde más va a estar actuando, porque son tres vínculos muy importantes. El de Dios indudablemente el más importante, pero de ahí viene el de tu esposa, y de ahí casi al mismo nivel el de la iglesia, porque ahora somos un cuerpo en Cristo, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Somos un cuerpo en Cristo. Y entonces nosotros, amados hermanos, necesitamos meditar si somos leales, y si no somos leales, pedirle perdón al Señor. Amén. ¿Verdad? Pedirle perdón y orar para que Dios vaya haciendo esa virtud en nosotros, y tomar una decisión seria de ser a partir de hoy leales a Dios, leales a nuestras esposas, leales a la iglesia, leales a nuestros compromisos, padres, ¿verdad? Leales a nuestros compromisos sociales. Amén. Eso es lo que es un hombre de Dios, un hombre firme, es un hombre, y ahí viene la valentía también, ¿verdad? Es valiente al cumplir sus compromisos que ha adquirido, ¿verdad? Al que su palabra fue empeñada, él es un hombre valiente también, que va a cumplir esa palabra, ¿sí? Es un hombre de fe que sabe que, ¿verdad?, que Dios lo va a recompensar, ¿sí? Es un hombre paciente porque sabe que tarde o temprano va a venir la recompensa del Señor si somos leales, ¿sí? La recompensa viene del Señor, ¿sí? Como dice el apóstol Pablo, a su tiempo segaremos si no desmayamos, ¿verdad? Si no desmayamos, Dios a su tiempo nos va a dar la recompensa. Dios a su tiempo, hermano. Y a su tiempo también, pues le va a dar a la persona que está siendo desleal, ¿verdad? Su merecido. Así es. Sea lo que sea pastor, sea líder, sea apóstol, sea como si hubiera, ¿no? Pero bueno, suponiendo, ¿no? Por todo lo que se está manejando hoy en día, sea lo que sea, Dios va a aplicarle la justicia, ¿sí? Pero asimismo en nosotros tiene que haber lealtad. Tiene que haber una sincera lealtad del uno sobre el otro, ¿sí? La lealtad no está fijada, hermanos, en que seas idéntico a mí. La lealtad está fijada en el vínculo que hemos establecido. Y ahora nosotros tenemos un vínculo esencial. Ese vínculo es Cristo Jesús. Amén. ¿Verdad? Es el vínculo esencial, Cristo Jesús, ¿sí? Por lo tanto, ninguno debemos de vernos como uso, sino como leales, ¿sí? Como leales hacia el Señor. Todos tenemos que verlo así. Como decía alguien, comentan mucho ahí en el chiste, ¿no? Cuando se van a casar una pareja, ¿no? Y que dice el hombre, y te seré fiel hasta que la otra nos separe. Entonces, Se llama muerte, ¿no? ¿eh? La muerte se llama otra, ¿no? La muerte se llama otra. Pero esa es la verdad, lo que nosotros tenemos que evitar. Lo mismo en nuestra lealtad como hermanos tiene que ser, tenemos que ser leales los unos a los otros, ¿verdad? Leales, firmes, una lealtad firme. Dios premia la lealtad. Todos los hombres que han sido fieles al Señor, Dios los ha premiado. Fieles a su iglesia, fieles al Señor. O sea, que han aplicado la lealtad en todo el sentido de la palabra que vimos ahorita, Dios los ha premiado. Y no solo en la Biblia, estamos hablando de historia de la iglesia, ¿verdad? Y yo siempre pongo ese ejemplo de Lindau, del que inclusive se hizo una película acerca de su vida, Carros de Fuego,
en Hollywood, ¿verdad? Hollywood sacó una película de él, Carros de Fuego, que ganó hasta Óscares esa película, y es de un cristiano que corrió las Olimpiadas, ¿verdad? Pero él se preparó para 100 metros planos, pero los 100 metros, la final de 100 metros era el domingo, y él dijo no, yo soy leal a mi Señor, yo soy leal a mi iglesia, yo tengo que reunirme, yo no voy a fallar. Y se echó de todo, del entrenador, la prensa, todo se le vino de enemigos, ¿verdad? A unos cuantos días de las Olimpiadas sucedió eso. A un día de que iniciaran las Olimpiadas, llegó su entrenador y le dijo, Eric Lindau, vámonos. Él dijo, no, ya no me voy a ir, porque la final se corre el domingo, ¿y para qué voy a correr si no voy a correr en la final? Yo tengo que estar adorando a mi Señor el domingo en la iglesia del Señor. Y dijo, no, es que no vas a correr los 100 metros, vas a correr 400. Y la final es el sábado, así que tienes el domingo para reunir, ¿verdad? Y él nunca se había preparado para eso. Bueno, el final es que él ganó la medalla de oro, rompió récord y volvió a concursar en la siguiente Olimpiada y volvió a ganar la medalla de oro en los 400 metros, ¿verdad? Y al final él dejó todo eso por ser misionero en la China. Pero vean cómo Dios lo premió, ¿verdad? Ganando la medalla de oro, rompiendo récord. O sea, Dios en verdad, hermanos, es lo que se cumple de Hebreos 11:6, que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que es real, que existe, y que es galardonador de los que le buscan. Dios honra a los que le buscan, Dios honra a los que le honran, dice la palabra del Señor. Entonces, si nosotros somos leales en todo el sentido de la palabra, hermanos, Dios va a honrarnos, Dios va a cumplir su palabra y va a ser de bendición para nosotros el día de mañana y para nuestra descendencia. Amén. Tenemos que ser hombres leales a partir de hoy. Yo quiero que inclinemos nuestra cabeza y que meditemos en este momento si he sido un hombre leal realmente, o si solo he establecido vínculos